Libro Las casas astrológicas. La experiencia individual en un marco de referencia. Escrito por Dan Rudiger. Publicado por la editorial Kier. En la voz de Lola Rodríguez, de Revolución de la Conciencia. Casa sexta. La sexta casa es una casa cadente. Es la última de las 3 casas que tienen su origen simbólico en el nadir, o sea, en el extremo más bajo del eje vertical de un mapa natal, la línea meridiana. Las casas cadentes son la tercera, la sexta, la novena y la duodécima. Pero hay una diferencia básica entre las casas sexta y duodécima que terminan respectivamente en el descendente y el ascendente, los puntos oeste y este del horizonte natal. Y las casas tercera y novena, que terminan respectivamente en el nadir y en el cenit. El horizonte es un hecho inconfundible de la experiencia. Separa lo que está arriba de lo que está debajo de la superficie de la Tierra. Ninguna división puede ser más concreta. Sin embargo, la línea vertical del meridiano no es fácilmente perceptible. Las mitades este y oeste del cielo y de todo el mapa no están separadas por una división que sea evidente. Podemos pasar fácilmente de la tercera a la cuarta casa, pero es bien marcada la transición de la sexta a la séptima casa y de la duodécima a la primera. En realidad, eso implica una crisis de percepción, una revolución en la conciencia. La sexta casa se refiere a un periodo de reajuste personal y la duodécima casa se refiere a un periodo de repolarización social y existencial. Empero, el tipo de experiencia propio de la casa sexta conduce naturalmente a la séptima casa. Y cuando un hombre experimenta en la duodécima casa la fase final de un ciclo de la experiencia, él está también sembrando, ya sea que lo sepa o no, las semillas que producirán y condicionarán el comienzo de un ciclo nuevo en la primera casa. ¿Por qué debe haber experiencias de reajuste propias de la sexta casa? ¿Y qué implica ese reajuste? Esta pregunta puede contestarse considerando el hecho de que la sexta casa sigue a la quinta casa de autoexpresión y actividad emocional o creativa. En la vida de todo hombre llega una época en la que se ve obligado a comprender que lo que hace, siente o piensa no está a la altura del ideal de conducta, realización personal y logros que él se fijó. Hasta el individuo que está más satisfecho consigo mismo es consciente de que le falta algo. Su satisfacción personal es muy a menudo una pantalla detrás de la cual oculta un sentido de inferioridad, una inseguridad o un miedo a fracasar que él se niega a reconocer. Si existiera algo parecido a una persona completamente satisfecha consigo misma, la vida le demostraría algún día que su cuerpo o su mente, sus emociones o sus nervios no fueron capaces de afrontar alguna emergencia o algún desafío. La enfermedad, el dolor, las dudas interiores y los conflictos son pruebas características, por lo menos, de una correspondiente derrota o insuficiencia. Sin embargo, ¿quién podrá lograr una exteriorización y una concreción plenas de las potencialidades inherentes a su personalidad? Una vez que el trabajo creador se completó, el compositor, el escritor o el artista es a menudo dolorosamente consciente de que pudo haber producido una obra más grandiosa. Quien ama llega a un punto en el que la marea del amor entra en bajante o concluye bruscamente y tal vez surja este punzante sentimiento. ¿Por qué no fui capaz de mantener radiante y plena esta relación amorosa? ¿Qué hice o qué dije como para perturbar o matar ese sentimiento de comunión? Y el padre o el educador que tropieza con la rebeldía y tal vez con el desdén
o la hostilidad del joven a quien quería educar, no podrá dejar de preguntarse en qué se equivocó o si el ideal que proyectó sobre el joven tuvo realmente algún valor. Así es como surge, se experimenta y se expresa el fracaso, como los esfuerzos creadores afrontan reveses y cómo la mente y el alma se sienten vacías y derrotadas por la vida. En realidad, y hasta cierto punto al menos, se sienten autoderrotadas. En tales circunstancias, el problema real consiste en lo que el individuo hace con el fracaso que él experimenta y con los resultados de una derrota, por lo menos relativa. ¿Cómo responde ante el hecho de darse cuenta que él carece de fuerzas, paciencia, adaptabilidad, aptitud técnica o sabiduría, refinamiento y capacidad para amar genuinamente? ¿Cómo afronta el hecho de darse cuenta que tiene necesidad de mejorar personalmente? ¿Cómo debería afrontar eso para asegurarse los mejores resultados posibles? El verdadero valor interior de un hombre se revela, a menudo, cuando aquel tiene que enfrentarse con experiencias de insuficiencia, carencia, frustración o derrota. Solo vemos sus habilidades cuando el hombre está a la altura de las necesidades corrientes de su tiempo o es capaz de afrontar con equilibrio justo lo que la vida y la sociedad o su familia le exigen. A la persona misma solo la vemos cuando estas habilidades fallan o no están a la altura de su tarea, cuando su cuerpo cae enfermo o cuando su mente pierde su estabilidad normal. Sin embargo, la calidad de respuesta del hombre ante la carencia o la derrota es la que realmente nos hará conocer al yo real de esa persona, no tanto por lo que ésta realice, como por el modo con el cual afronte la emergencia. Si una persona con grandes reservas de vitalidad cae enferma y se recupera de modo espectacular, si una nación que afronta una guerra o un desastre emprende positivamente un programa de producción enorme, esto no revela necesariamente la grandeza del yo interior del individuo o del alma del pueblo. Lo que espiritualmente cuenta es la calidad del esfuerzo y lo que este esfuerzo crea en la persona o en la nación. Los resultados de la victoria son los que ponen a prueba la calidad espiritual de la victoria. Así es como la victoria incide sobre la mente y el alma de los vencedores. Las crisis son oportunidades de crecimiento y también desafíos. Pero ¿cómo difiere un crecimiento de otro? Un hombre puede crecer en talla y obesidad, en riqueza o en importancia personal. ¿Eso lo capacita más para que afronte la siguiente crisis? ¿Eso lo acerca más a la realización de su propósito verdadero y esencial en la vida? Si no lo capacita o no lo acerca más, entonces solo se trata de un crecimiento que es falso. Crecer es llegar a ser real y efectivamente lo que uno es potencialmente como ser espiritual en el umbral del propio nacimiento. Es realizar el propósito esencial en la propia vida como una totalidad, o el propósito de Dios respecto de uno, como diría una persona religiosa. Entonces, el interrogante esencial es este: ¿cómo podré orientarme mejor hacia una crisis venidera? Si llega sin anunciarse, ¿cómo podría hacerlo una enfermedad repentina, un accidente o la muerte? ¿Cuál es la energía, función o impulso más fundamentales que yo debería poner en juego para afrontar esa emergencia? Y lo que es más, para afrontarla de modo tal que, a partir de ese esfuerzo, yo crezca espiritualmente. Es evidente que la mayoría no se detiene para formular estas preguntas o para encontrar las respuestas. Es bueno que no se detenga, por lo menos al principio, porque está bien que un joven se ponga a prueba y conozca sus limitaciones, fracasando realmente. Esto construye el carácter y hace que al yo se le conozca. Pero cuando las personas entran en años y se dan cuenta de sus hierros, en el modo con que encararon sus crisis y afrontaron sus enfermedades o su sentido de inferioridad,
entonces llegó la hora de que averigüen más acerca de ellas mismas y de su aptitud innata para afrontar estas crisis. Entonces, la reorientación resultó necesaria. Quizá habrá que aprender nuevas técnicas y, lo que es más fundamental, una nueva actitud para usar las habilidades que uno ya posee. Aquí es donde entra la idea del discipulado. Uno puede aprender los trucos del comercio a través de instrucciones escritas o cláusulas impersonales. Uno puede memorizar un conjunto de respuestas ante una situación crítica. Por ejemplo, ¿qué hacer en un atascamiento del tránsito vehicular cuando se está manejando un auto? Este es un conocimiento técnico, pero un conductor técnicamente eficiente puede causar un grave accidente por impaciencia, inestabilidad emocional, cansancio y tensión nerviosa. Es posible que exista la técnica adecuada para afrontar la crisis inminente, pero la actitud personal, emocional o fisiológica ante la crisis posible puede infligir una derrota de la eficiencia para usar esa técnica. La presencia de un deseo subconsciente de fracaso o muerte puede hacer, en algunos casos, que la derrota sea casi compulsiva. El discipulado, cuando se lo entiende adecuadamente, no solo significa aprender una habilidad, es someterse a ser afectado por el ejemplo de un individuo que no solo tiene esa habilidad, sino que es capaz de usarla plenamente en tiempos de crisis. Un estudiante adquiere conocimiento de un maestro. Un discípulo recibe de su maestro la fuerza para transformar su actitud personal hacia la vida, hacia sí mismo y hacia Dios, para que pueda usar eficaz y creadoramente todo el conocimiento que él tenga o toda la inspiración que le llegue. Sin embargo, esta fuerza que el discípulo recibe no llega a él a menos que esté calificado para ello. Deberá descubrir la manera en que podrá calificarse mejor. Y esto implica siempre algún género de reorientación preliminar. El discípulo deberá desear cambiar y crecer antes de que pueda realmente recibir la fuerza para experimentar, con la ayuda del maestro, la verdadera metamorfosis interior. Deberá estar listo para servir y obedecer, pues el servicio que se acepta con fidelidad y fervor es lo único que cura el egocentrismo o al egoísmo. Es necesaria la capacidad de obedecer y recibir directivas si el discípulo ha de atravesar con bien las crisis que implican un desafío a la existencia misma de su ego. En razón de que la sexta casa representa fundamentalmente todo lo atinente a las crisis personales y al modo de afrontarlas, ella muestra, más que cualquier otro factor en todo el campo astrológico, cómo un individuo puede crecer y transformarse. La sexta casa indica, mediante su contenido, el tipo o los tipos básicos de desafíos que pueden esperarse siempre que se presenten oportunidades de crecimiento. Estas oportunidades se las puede ofrecer la vida misma o la presencia del maestro o del guía espiritual, cuya tarea es la de hacer que las oportunidades sean más claras y de esta manera que las crisis sean más concentradas y agudas. En los textos astrológicos tradicionales se dice que la sexta casa se refiere al empleo u ocupación, ya se trate de la servidumbre que uno emplee o del empleador de uno, al trabajo cotidiano, a todas las formas de instrucción y a los asuntos concernientes a la salud e higiene, y, en casos específicos, al servicio militar. Como de costumbre, tales significados tradicionales son, por sí solos, superficiales y limitativos, y no logran revelar la significación fundamental de esta casa importantísima. La significación fundamental es la del crecimiento personal. Crecimiento significa transformación o cambio de condición o estado. Este cambio exige que se dé un nuevo paso hacia adelante o, si el movimiento es negativo, hacia atrás. En cada nuevo paso que una persona da, hay un momento durante el cual se desequilibra,
tras haber abandonado su estado anterior de equilibrio o de estabilidad, sin alcanzar aún el estado siguiente. Este estado de desequilibrio indica una crisis. Todas las crisis son transiciones entre dos estados o condiciones de la existencia o de la conciencia. Las transiciones son, en su mayoría, difíciles o dolorosas. Es difícil que un hombre las atraviese deliberada o conscientemente, a menos que su deseo de correr riesgos derive de que él advirtió de modo agudo o punzante que carece de alguna habilidad y que, al menos en parte, fracasó o fue derrotado. La enfermedad puede derivar directamente de una derrota de las energías vitales, que son exigidas y no pueden fortalecerse, de un intento del alma tendiente a grabar en la conciencia la necesidad de que revea su actitud, o de la señal normal de que el cuerpo se desintegra durante la vejez. También puede ser que la enfermedad incida sobre el cuerpo o la mente a través del impacto violento de alguna crisis social total, de una guerra o de una revolución. Sin embargo, la 12ª casa es, en este caso, el campo principal de perturbación. La 6ª casa, que es su polo opuesto, muestra principalmente la respuesta del individuo a una situación social. Empero, no deberíamos olvidar que el modo normal que un individuo tiene para crecer es responder a una necesidad social o nacional. Este modo normal no exige inevitablemente que él atraviese crisis agudas o que experimente una enfermedad. Lo que se le pide es que contribuya a la productividad y al crecimiento de su comunidad. Y esta contribución asume habitualmente la forma de empleo, ocupación o servicio. Tal contribución puede incluir muchísimas crisis pequeñas o determinados esfuerzos para ajustarse a las condiciones sociales, aunque solo se trate del hecho de tomar diariamente subtes atestados o del esfuerzo de vencer cada mañana la fatiga cuando el despertador, ese despótico esclavista moderno, nos saca del sueño a latigazos. Si la relación de un individuo con su comunidad es negativa, empleo u ocupación significa esclavitud, lisa y llana, o atenuada. Si nuestra sociedad es desgarrada por guerra o revolución, el campo de las experiencias de la 6ª casa significa algún tipo de servicio militar obligatorio. Entonces las crisis se tornan más agudas, aunque sean pequeñas y reiteradas. Pero estas crisis pueden significar aún un crecimiento para el individuo. El esclavo puede evidenciar un crecimiento espiritual mayor que su amo cruel. Lo que cuenta es la actitud que se asuma y hasta donde el espíritu interior, el yo interno, fue despertado y pudo inducir transformaciones en la personalidad total. Esto debería incluir, al menos en alguna medida, la transformación de las respuestas y los impulsos instintivos y los deseos del cuerpo. La alternativa de transformación es, en su límite, la muerte. Esta última puede ser un proceso muy lento y gradual que el alma individual acepta o que incluso induce por cansancio o desesperación. El crecimiento significa siempre algún tipo de transformación. He aquí el mensaje de la 6ª casa. Transformaos. Ninguna persona que tenga una acentuada casa natal 6ª debería tratar de eludir o negarse a prestar atención a este llamado en procura de la transformación. Conformarse es aceptar una condición estática, es aceptar la inevitabilidad de la cristalización, la degradación de lo que está vivo, convirtiéndose en inanimado, petrificándose. Toda la vida dinámica implica transformación, la transformación de nuestra personalidad y la contribución creadora para que la sociedad y la civilización se transformen. Ser creativo es ser instrumento de transformación, es usar las crisis en toda su plenitud para que lleguen a significar metamorfosis eficaces y positivas. El nacimiento,
La catarsis y la metamorfosis implican muy a menudo sufrimiento. La gran prueba de la sexta casa es la del sufrimiento y también la de la paciencia y el aguante. La seguridad del triunfo radica en la aptitud para soportar con fe palpitante y firme la crisis que conducirá hacia un nuevo tipo de experiencia y de esta manera hacia un género de renacimiento o reintegración. Empero, la fe no hace que el dolor o las presiones psíquicas y la ansiedad sean menos reales. Sin embargo, puede darle significado constructivo y el hombre podrá soportar casi todo lo que él considere significativo, a menos que las fuerzas vitales de su cuerpo ya no puedan activar a sus órganos gastados. En un célebre himno gnóstico de los primeros siglos del cristianismo, se le hace decir a Jesús: si hubieras sabido sufrir, habrías tenido la fuerza para no sufrir. El sufrimiento es la senda que conduce hacia la repolarización o hacia el renacimiento. La resurrección implica la crucifixión precedente. Uno debe aprender a afrontar el fracaso con valentía y pensamientos claros, ya se trate del propio fracaso o el de personas cercanas a uno, o el de nuestra sociedad en su conjunto. Uno deberá confrontar las causas del fracaso o de la frustración objetiva y desapasionadamente, como si lo hiciera desde una distancia, pero con compasión, sin sentimiento de culpa. Esto es desapego. Y también lo que realmente significa separación. La separación no reniega de la empatía, crea distancia, y la distancia es esencial cuando se evalúa lo que ocurrió. Dícese que el tiempo cura todas las heridas, pero esto se debe solamente a que los muchos lazos sutiles de sentimientos y recuerdos que ligaban a quien realizó la acción con la acción propiamente dicha se rompen, uno tras otro, y desaparecen de la conciencia cuando llegan las otras experiencias y atestan a la mente un instante tras otro, un año tras otro. Quien realizó la acción de desembaraza, quien realizó la acción se desembaraza de esta y olvida el sufrimiento hasta que llegue el día en el que tal vez se enfrente con una nueva prueba de la propia capacidad de transformarse y reevaluar y reorientar la liberación de la personalidad. Esto deberá afrontarse en el sitio mismo dentro del campo de la conciencia en el que se experimenta otrora algo parecido. Entonces, todo depende de la calidad del proceso curativo que tuvo lugar. La curación completa fortalece la función perturbada. Si es incompleta, puede dejar debilitado y vulnerable al organismo. La sexta casa se refiere a todas las experiencias de curación y al temor de la enfermedad o al fracaso. Si las raíces de la personalidad no son profundas o extensas, es más probable que el individuo que busque autoexpresarse y realizarse emocionalmente en las actividades de la quinta casa fracase en sus intentos, se acostumbra a autoexpresarse para ocultar su anhelo de que lo ayude. Entonces, el fracaso conduce hacia la autoconmiseración. La conciencia herida exclama: ¿por qué me ocurrió esto? Y eso ocurrió porque el individuo no se dio cuenta aún de su fuerza plena ni de su destino esencial. Ese hecho de darse cuenta se produce a menudo mediante dedicación a un trabajo. Puede suceder mientras se presta un servicio, pues solo sirviendo lograremos ser superiores. El valor más profundo de un individuo se revela en su capacidad y su buena disposición para servir, lo cual puede significar su aptitud para reconocer grandeza en los demás y sentirse humilde. La persona que es grande es humilde, porque en lo más recóndito de sí sabe cuánto más grande podría haber sido. La verdadera grandeza excluye la infatuación. Solo el hombre grande puede ver más allá de sí, y la visión de ese más allá deberá atravesar la sombra que toda realización lleva anexa.
En la sexta casa, el individuo puede encontrarse con su sombra, no con el guardián final del umbral, que pertenece más a la casa duodécima, sino con la sombra de nuestro deseo de ser grandes, nobles y poderosos. Esto puede sobrevenir a través de humillación, enfermedad o miedo incontrolable cuando llega el desafío del destino. Puede tratarse de una experiencia fuertemente catártica. También puede ser una visitación exaltadora y transformadora. La calidad de la respuesta del ser total a esta visitación determina la calidad de las relaciones verdaderamente productivas que el individuo podrá entablar con otros. La presencia de un planeta en la sexta casa de un mapa natal no implica que este planeta esté en posición desventajosa. No hay nada intrínsecamente negativo o malo acerca de esta casa natal. Cuando un planeta está ubicado en ella, esto significa que la función básica representada por este planeta debería usarse a fin de afrontar más acertadamente las experiencias relacionadas con trabajo, servicio, enfermedad, autotransformación, reejercitación y repolarización de nuestras energías y del ego que usó aquellos en alguna medida ineficazmente. Estas experiencias son necesarias para el proceso total del crecimiento individual. Ocurren en 2 o 3 niveles, desde el nivel del trabajo material y del cuidado de la salud hasta el del verdadero discipulado para ser un maestro de las obras. No deberían rehuirse estas experiencias porque entrañan habitualmente tensión y fatiga, dolor y sufrimiento. Como le escribí en otra parte, el dolor es el custodio de nuestros tesoros no descubiertos. Los seres humanos no son aún enteramente el hombre. Avanzan hacia el magisterio, hacia el uso correcto de la fuerza humana. El sufrimiento es el escabel de nuestra divinidad. Podemos tropezar con él y volver a caer en el vientre del tiempo para renovar una vez más nuestro trágico intento de metamorfosis. O podemos posarnos sobre él, elevar nuestro rostro tendiendo un dique en la corriente misma de nuestras lágrimas y usar el sufrimiento hasta alcanzar las manos extendidas de quien es nuestro yo resucitado. El sufrimiento solo podrá cesar con la resurrección en cualquier hombre que sea verdaderamente humano. Pues ser hombre es ser incesantemente más de lo que uno es, hasta que la humanidad se funda en la divinidad, hasta que el individuo se convierta en hombre, hasta que todos los hombres victoriosos, tras aprender a usar correctamente en su plenitud la fuerza que es de ellos, en Dios, ya no necesiten sufrir. 1. Pie de página. Ver Tripitch, la prueba del sufrimiento. Página 167. Este fue el capítulo de la casa sexta en el libro Las casas astrológicas, la experiencia individual en un marco de referencia, escrito por Dan Rudiger, en la voz de Lola Rodríguez, de Revolución de la Conciencia.